Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de agosto de 2023 y esto es La Contracrónica. El rublo ruso se encuentra en mínimos. El pasado lunes rompió la barrera de los 100 rublos por dólar, a pesar de que el Banco Central de la Federación Rusa ha tratado de sostener su valor mediante todo tipo de medidas de excepción. Contra el euro, el comportamiento de la moneda rusa no ha sido mejor. La cotización tocó suelo hace un año, cuando un euro se cambiaba por unos 60 rublos a los 111 rublos que se pagaban este lunes. El cambio actual no se veía desde poco después de comenzada la guerra en Ucrania, cuando el gobierno de Vladimir Putin se vio obligado a actuar rápidamente para evitar el desplome de la divisa. Intervino entonces de urgencia el mercado monetario, subió los tipos de interés hasta el 20% y obligó a sus clientes a pagar el gas en rublos. Aquella operación tuvo éxito. El rublo se recuperó de forma milagrosa y pasó de cotizar por encima de los 130 rublos por dólar en los primeros días de marzo a hacerlo por debajo de los 60 a finales de julio. Putin necesita un rublo fuerte por razones económicas y también de imagen, pero la guerra se está alargando demasiado y sus costes se han disparado. Las exportaciones se han reducido a lo largo del último año y al mismo tiempo se han incrementado ligeramente las importaciones. Esto ha afectado a la balanza comercial, impactando directamente en el valor del rublo. El Banco Central, que había vuelto a bajar los tipos entre junio y septiembre del año pasado para dar más liquidez al sistema, se vio obligado a finales de julio a volverlos a subir, pero tan solo un punto, del 7,5% al 8,5%, porque temía enfriar la economía. Ayer los subió de nuevo, esta vez de forma decidida para dejarlos en el 12%. El hecho es que la divisa rusa ha perdido un 30% de su valor frente al dólar y al euro en lo que llevamos de año, y corregir ese rumbo parece complicado, al menos en el corto plazo. El gobierno ruso lo había fiado todo a que el petróleo y el gas subiesen de precio en el mercado internacional, cosa que ha sucedido, pero no en la medida que esperaban en el Kremlin. El petróleo, de hecho, moderó su precio en el primer trimestre de este año y debido a las sanciones a Rusia no le queda otra elección que vender su crudo a descuento para poder darle salida. Ha sido, en definitiva, los ingresos del petróleo y del gas los que están financiando la guerra en Ucrania. El gobierno ha expandido todos los capítulos de gasto y eso ha afectado positivamente al PIB, que solo se contrajo un 2% el año pasado y que este año se anotará incluso un ligero crecimiento. Que el rublo se deprecie es bueno para los exportadores, pero ruinoso para los importadores. Rusia necesita insumos provenientes de otras partes del mundo que tiene que liquidar en dólares. El pago, vamos. Esos mismos dólares huyen del país en cuanto a sus dueños se les presenta la posibilidad de hacerlo. La fuga de capitales es constante desde que estalló la guerra y promete mantenerse en el futuro. Algo similar sucede con la mano de obra. Decenas de miles de rusos, muy cualificados, muchos de ellos, se han marchado del país, muchos para evitar el alistamiento. Les queda que el precio del petróleo vuelva a dispararse en el mercado internacional. Ahí la suerte parece que les sonríe. El barril de crudo ha incrementado su precio en el último mes y medio, pasando de unos $70 a 85. Esto beneficiará a la cotización del rublo, muy dependiente de la entrada de divisas fuertes para sostener su valor. A ello se encomiendan en el gobierno ruso, que ha conseguido hasta la fecha sostener las líneas en Ucrania y que se prepara ya para otro invierno en guerra. El rublo fue uno de los protagonistas de los primeros días de la guerra en Ucrania. Recordad aquí mismo en la Contracrónica que le dediqué un par de programas allá por los meses de marzo y abril del año pasado. En apenas unos días, tal y como por otro lado estaba previsto, se devaluó de forma drástica respecto al dólar y al euro. A mediados de febrero de 2022, una semana antes de la invasión, un dólar se cambiaba por aproximadamente unos 75 rublos. A principios de marzo eran necesarios ya 130 rublos para comprar un dólar. Con el euro pasó algo similar. A mediados de febrero hacían falta unos 85 rublos para adquirir un euro. El 18 de marzo eran necesarios 144 rublos. Como vemos, un incremento notable, un incremento del 70% en apenas un mes, que puso a la economía rusa en jaque, solo 3 semanas después de la invasión de Ucrania.
Esto es algo de lo que se habló bastante en aquel momento. El gobierno ruso tuvo entonces que tomar medidas de urgencia. Algunas las habían previsto los analistas y otras directamente eran nuevas. Que sorprendieron a todo el mundo. Para evitar el desplome de la bolsa de Moscú, dio órdenes el gobierno de mantenerla cerrada, pero no durante 2 o 3 días, sino durante un mes. Cerró con motivo de la invasión y no volvió a abrir hasta finales del mes de marzo. La gobernadora del Banco de Rusia subió inmediatamente los tipos de interés, lo subió muchísimo, pasaron del 9,5%, que es donde estaban en aquel momento, venían incluso a estar más bajos y ya habían tenido una subida preventiva poco antes, habían estado en el 8,5%, lo subieron al 9,5% y lo subió hasta el 20%. Con la idea, evidentemente, de atraer depósitos en rublos. Luego, aparte de eso, retrasó las operaciones en los mercados de divisas y de deuda y aplicó un control de capitales draconiano. Como eso no bastaba, pasaron entonces a la siguiente fase, que consistía, y esto lo tratamos aquí ya con muchísimo detalle ya en el mes de abril, no sé si lo recordáis, estuvo en un programa especial que hice con Carlos Siemens. La última de las medidas consistía en obligar a pagar en rublos los envíos de gas. En aquel entonces la Unión Europea estaba comprando más gas ruso del que está comprando en estos momentos. Luego eso suponía una entrada considerable de dinero. Esto lo que obligaba a sus clientes, fuese Alemania, Austria, Francia, España o cualquier país de Europa Occidental, les obligaba a comprar primero rublos, entregando obviamente dólares a cambio, para poder atender la factura. De esta manera lo que estaban haciendo los rusos era matar 2 pájaros de un tiro. Por un lado se llevaban esos dólares a través del cambio de rublos y por otro lado sostenían su propia moneda. Se habló entonces de una jugada magistral. La operación, la verdad, no sé si era magistral, pero desde luego funcionó. El rublo, como os decía antes, se recuperó en aquel entonces, mes de marzo-abril del año pasado, especialmente abril, de forma que se podía calificar de milagrosa, porque fue además todo muy rápido. A mediados de julio, el cambio ya había mejorado sustancialmente. Ya solo eran necesarios 60 rublos para comprar un dólar. Putin se felicitó y exhibió ante el mundo su genialidad financiera. En buena medida había provenido seguramente de sus asesores económicos o de la propia gobernadora del Banco Central, pero bueno, había doblado el brazo al mercado obligándole a hacerse con rublos. Pero a finales del año pasado, el rublo empezó a perder valor de nuevo. Esta vez no lo hizo de golpe, fue algo mucho más paulatino. Se podía ver si se seguía la cotización de las monedas todos los días o todas las semanas. Una de las cosas que se podían apreciar era que el rublo iba poco a poco, de manera constante. Había días que se recuperaba un poco, pero la tendencia era que iba a menos. De esta manera, si en septiembre un dólar costaba menos de 60 rublos, entre diciembre y enero ya eran unos 70 rublos, 80 en abril, 90 en julio y 100 este lunes. Con el euro ha pasado aproximadamente lo mismo. En septiembre del año pasado un euro costaba unos 60 rublos, 80 en marzo y 100 a finales del mes de julio. En lo que va de año el rublo ha perdido aproximadamente un 30% de su valor frente al dólar. La verdad es que si echamos un vistazo a las divisas que más valor han perdido en lo que llevamos de año, nos encontramos no muchas y entre ellas está el propio rublo. Pero aparte de este, pues está la lira turca o el peso argentino, que están teniendo de hecho ambos un año peor que el rublo. En el Kremlin son plenamente conscientes del problema que tienen entre manos, pero no saben muy bien cómo abordarlo esta vez. La última, hace año y medio, apretaron todas las teclas que estaban a su disposición, tiraron del freno de mano, pusieron un control de capitales tremendo, pero esta vez muchas de esas teclas ya no van a actuar de la misma manera, porque el mercado evidentemente lo descuenta, otras no están disponibles. Creen que el problema es que el Banco Central tiene demasiado barato el dinero. Porque después de esa subida tan salvaje de los tipos de interés del mes de marzo de 2022, la gobernadora fue bajándolos. A partir de mayo, más fue una cosa muy rápida, fue relajando los tipos, los bajó del 20%, que estaba en marzo, al 14% en mayo, al 9,5% en junio, al 8% en julio y al 7,5% en septiembre. Es decir,
que si miramos la gráfica lo que nos encontramos es que en septiembre estaban los tipos de interés 2 puntos por debajo de lo que estaban antes de que comenzase la guerra, cuando se encontraban pues en el 9,5%. Esto se acabó el mes pasado, a finales de mes, cuando el Banco Central, quiero decir, obviamente, lo subió al 8,5%. No quería subirlos más porque temía que eso impactase de manera muy negativa en la economía interna de Rusia. Pero como el rublo seguía perdiendo valor, el dato de este lunes creo que ya les terminó de convencer de que hacía falta hacer algo. Ayer les dio otro empujón hacia arriba, un empujón gordo además, de 3,5 puntos hasta el 12%. La gobernadora del Banco Central de Rusia, que se llama Elvira Nabiulina, una mujer, por cierto, muy capaz y muy competente, pretende seguir por ese camino si es necesario. Las subidas de tipos, como os comentaba antes, alientan los depósitos en rublos y contienen la inflación, que es algo que también preocupa en Rusia. Está ya por encima del 7%. A lo largo de este año ha ido incrementándose. Eso evidentemente pues beneficia la cotización con respecto al dólar. Pero lo que realmente ha mantenido al rublo con vida, más allá del tratamiento de shock de marzo del año pasado y de los tipos de interés, ha sido el petróleo y el gas, que son dos fuentes seguras de divisas que tiene Rusia y que no se han detenido, no han dejado de emanar dinero a pesar de las sanciones. El gas no está sujeto a sanciones occidentales, es decir, cualquiera puede comprar gas ruso. Otra cosa es que sea más difícil de obtener porque los gasoductos principales están cerrados, pero se puede comprar gas a los rusos. Esto, cuando se diseñaron las sanciones allá por los meses de marzo-abril del año pasado, se procuró dejarlo fuera porque Europa occidental era muy dependiente del gas ruso. Pero el petróleo sí que está sujeto a sanciones. No se puede exportar a la Unión Europea desde el pasado mes de febrero. Y no contentos con eso, las potencias occidentales le pusieron además un tope, no ya para los clientes europeos, que por supuesto no van a comprar crudo ruso, sino para cualquier tercer cliente que quiera comprar cargamentos de petróleo ruso, un tope de $60 por barril. El Kremlin, de cualquier modo, se las ha apañado para vender crudo en todas partes, a través de terceros países. Hace no mucho, son unos meses, veíamos aquí cómo había llegado crudo ruso hasta España vía Tánger, vía un puerto marroquí. Había sido, entre comillas, renacionalizado ese petróleo, había salido de una terminal en el Golfo de Finlandia, había parado en el puerto de Tánger, en Marruecos, y allí había bajado a tierra durante un momento, había vuelto a subir en el mismo petrolero y se había ido para distintos puertos españoles, para distintas refinerías costeras españolas, ya como petróleo marroquí y no como petróleo ruso. O directamente, y eso también lo hemos visto en la contracrónica, esa flota oscura de petroleros fantasma que recorre el mundo con buques de segunda, tercera o cuarta mano, en no muy buenas condiciones, aseguradas estos buques por unas compañías que no están ni en Europa ni en los Estados Unidos, pero que transportan petróleo de vendedores a compradores. Bien, eso y ese petróleo se cobra, obviamente, aunque sea a descuento, pero se cobra. Bien, eso es lo que mantiene a la maquinaria bélica en marcha y lo que permite, en última instancia, que la economía rusa siga a flote, a pesar de las sanciones. Esto es algo que, obviamente, Vladimir Putin contaba ya, o descontaba, mejor dicho, cuando se metió en Ucrania. Sabía que tenía estos dos elementos, una cantidad considerable de petróleo y de gas que sale del país todos los días y que es muy demandado en el resto del mundo como seguro de vida. El problema aquí es que el plan de Putin no era meterse en una guerra que ya va por su 18º mes. Lo cumplirá ahora, el día 24. Vamos, dentro de nada, unos días, poco más de una semana, se cumplirá año y medio de la invasión. Y los costes de mantener el esfuerzo bélico en Ucrania son muy altos. Hay decenas, cientos de miles de soldados rusos que han pasado y que están de cuerpo presente allí. La guerra además está en activo, no es que sea una guerra paralizada en la que no se dispare, ¿no? Se está disparando continuamente, hay operaciones, eso cuesta mucho dinero, hay que alimentar, por supuesto, a toda esta gente. Una moneda devaluada encarece las importaciones, algo que preocupa al gobierno ruso porque tiene que lidiar con costes que se van incrementando conforme van pasando las semanas de la guerra
y además tiene la responsabilidad de que los rusos de a pie no se vean en demasiados problemas en su vida privada, es decir, de proteger a esa población de los efectos económicos que está provocando la guerra, los efectos económicos más inmediatos, porque eso haría que la conocida como operación especial en Ucrania perdiese cierto apoyo interno, que es realmente lo único que le queda a Vladimir Putin, habida cuenta de que todo Occidente se le ha puesto en contra y que el resto del mundo, incluso sus aliados más cercanos, no terminan de ver con buenos ojos qué es lo que está haciendo en Ucrania. El valor del rublo tiene también un elemento de prestigio que no deberíamos ignorar. En Europa hace años que olvidamos eso de mirar el cambio de la moneda, ya sea porque las monedas nacionales como, no sé, el marco, el franco o la lira o la peseta desaparecieron y ya pues nos quitaron esa obligación. Yo recuerdo pues hace ya muchísimos años que si uno miraba de vez en cuando a cuánto estaba el cambio entre la peseta y el marco, por ejemplo, ¿no? O con el propio dólar, pero ahora lo más que hacemos es mirar el cambio del euro contra el dólar y solo en circunstancias, o que nos dediquemos a ello, evidentemente, al cambio de monedas o a cuestiones de importación, o sino porque estamos de viaje. Vamos a viajar a América, por ejemplo, y en ese caso vamos a necesitar dólares y nos fijamos en cómo está el cambio en ese momento con el euro. Pero no estamos pendientes en el día a día, ni mucho menos. Luego, en otros casos, hay países europeos en los que no se integraron en el euro, es decir, que sus monedas nacionales aún subsisten, qué sé yo, la corona sueca, el zloty polaco o la libra esterlina, pero son monedas que fluctúan muy poco frente al dólar y al euro. Bien, esto no sucede en Rusia. Allí siempre está la población con un ojo puesto en el cambio del rublo con el dólar y con el euro. Cualquier ruso conoce el cambio casi al día. Aparte de que eso les afecta directamente, ya que el rublo no es una divisa especialmente fuerte, ni nunca lo ha sido, consideran su moneda como parte irrenunciable de la identidad nacional. Vamos, que se sienten orgullosos de ella. Y esto no es cosa de ahora. El rublo ha formado parte, el rublo apareció allá por el siglo XVIII y ha formado parte de la identidad rusa durante siglos. Asocian, de hecho, y en esto no se equivocan, asocian los malos momentos del rublo, cuando el rublo se ha derrumbado, con épocas de crisis nacional, en los que estas mismas épocas malas del rublo son las épocas malas o malísimas del propio país. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo. En esa época los gobiernos zaristas imprimieron monedas sin control para pagar los gastos ocasionados en el frente, que eran muy cuantiosos. Durante la Revolución del 17, las dos revoluciones del 17 y luego posteriormente la Guerra Civil, se siguió imprimiendo y envileciendo la moneda hasta destruir por completo el valor del rublo. Se desató en aquel entonces una hiperinflación que fue coetánea de la hiperinflación alemana, aunque mucho más desconocida, y eso obligó a muchos rusos a recurrir al trueque. Seguramente la hiperinflación de la Rusia de la Guerra Civil no sea tan conocida porque coincidió en el tiempo con la Guerra Civil, que evidentemente cuando un país está inmerso en una guerra, además tan sangrienta como fue la Guerra Civil rusa, pues el último de los problemas es el de la inflación, es decir, en este caso fue una hiperinflación. Se le añadieron muchísimos ceros al rublo hasta el punto que se produjo en muchas zonas de Rusia el repudio de la moneda y los campesinos trataban de tener bienes para poder intercambiar con otros campesinos. O sea, quizás sea la razón de que no sea tan conocida. Décadas más tarde, coincidiendo ya con la caída de la Unión Soviética, esto fue en los años 90 del siglo pasado, hubo otra crisis monetaria. El país despertó el letargo de 70 años de economía planificada y el rublo soviético, no ruso, que había permanecido completamente al margen del mercado mundial, se abrió al mundo junto a la economía rusa o de las distintas repúblicas exsoviéticas. El rublo soviético se desplomó, de hecho terminó desapareciendo y se convirtió en el rublo ruso a partir del año 93. Y con este desplome se disparó la inflación, que en la primera mitad de los años 90 alcanzó en Rusia, pues creo que fue el 250% anual. Esto ahí están las noticias de televisión de la época. Yo desde luego lo recuerdo a la perfección de leerlo en el periódico, la infinidad de problemas que tenían los rusos con aquella inflación desatada que, por cierto, duró unos cuantos años. Esta inflación, al ser relativamente reciente, a diferencia de aquella hiperinflación de hace 100 años, de hace un siglo, de la Guerra Civil, esta la recuerdan
muchos rusos. Bueno, cualquier ruso que tenga mi edad la recuerda a la perfección, no digamos los que son más mayores. Y incluso también los que son más jóvenes que yo recuerdan la inflación de los años 90, porque más duró varios años. Y esa es la razón, Putin por supuesto que la recuerda, es la razón por la que Putin actuó tan rápido al comenzar la guerra. Hizo todo lo que estaba en su mano para sostener el valor del rublo. Él es sabedor de que eso no se podía descontrolar porque podría entrar en una espiral inflacionaria como la que había vivido la propia Unión Soviética al final y la propia Federación Rusa al principio de su existencia, y eso pues de una manera u otra complicaría la invasión de Ucrania y le complicaría a él mismo, podría terminar costándole el gobierno y por supuesto la propia guerra en Ucrania. Tenía que exhibir un rublo fuerte ante la opinión pública, tanto a la opinión pública externa, es decir, el mundo, como ante la opinión pública rusa. Esto lo consiguió sobradamente cuando aplicó esas medidas excepcionales de las que os hablaba antes, entre marzo y abril del año pasado. Los rusos más mayores se temían lo peor. Pensaron que eso de nuevo se iban a meter en algo similar a lo de la caída de la URSS o el que supiese historia a lo que había sucedido durante la guerra civil. La cotización frente al dólar la veían ya, se la imaginaban un día. De hecho, los primeros días cayó muchísimo, perdió muchísimo valor. Pero no sucedió eso a partir del mes de abril. La cotización con respecto al dólar incluso mejoró, si lo miramos y lo comparamos con antes de la guerra. Y el Banco Central terminó dejando los tipos de interés por debajo también de cómo estaban antes de la guerra. Que esto era otra de las cosas que se pensaban. Bien, van a conseguir controlar la inflación a costa de tener tipos por las nubes. No ha sido así. Los terminaron bajando, aunque ahora estén otra vez de subida. Vamos, que no parecía en ciertos momentos que el país estuviese en guerra. Pero la guerra se está alargando. Esa es la verdad, se está alargando para los ucranianos y también para los rusos, como es obvio. El gobierno demanda más y más fondos para destinarlos a un frente larguísimo que consume diariamente una gran cantidad de recursos. Hay que mantener el suministro de armamento y de munición. Esta está siendo, como bien sabemos, una guerra muy artillera y los proyectiles no son precisamente baratos. Hay que reponer las unidades destruidas, las unidades acorazadas, los tanques, etcétera. Hasta un simple jeep o un camión de transporte de tropas que haya sido destruido, que se haya averiado y no tenga arreglo, o las piezas simplemente hay que reponerlas. Hay también que enviar muchas toneladas de alimentos y de medicinas cada día a la zona del frente, pues para no menos de 200.000 efectivos destacados en esa misma línea. Eso cuesta mucho dinero todos los días del año. Y es en este punto donde la cotización a la baja del rublo empieza a causar problemas. En circunstancias normales, cuando una moneda cae, se debe a que cientos de miles de inversores pierden la confianza en ella, por infinidad de razones, y se deshacen de sus carteras. En ocasiones también se debe a que por una catástrofe natural o problemas políticos los capitales huyen en masa de ese país. Pero con el rublo actualmente no se dan esas circunstancias. La cotización del rublo, en definitiva, no refleja dinámicas de mercado, porque el país está en buena medida aislado del sistema financiero internacional. Los inversores poco pueden influir en el valor del rublo, como sí sucede con otras monedas, como la libra, el euro, el yen o el propio dólar. En Rusia, el valor de la divisa lo marca la balanza comercial, es decir, la relación entre las importaciones y las exportaciones. Rusia aborrece de Occidente y de Estados Unidos, pero necesita dólares para importar. Las exportaciones también las cobran dólares, ya sea de forma directa o de forma indirecta, obligando a los compradores a cambiar antes a rublos sus dólares, como sucede con el gas, fabricando así demanda de su propia divisa. Si las exportaciones bajan, hay menos dólares para importar. Las exportaciones rusas son muy dependientes, como os decía al principio, del petróleo y del gas. La mayor parte de dólares que entran en el país lo hacen por esa vía. Y esto es algo que conocen a la perfección en Occidente. Ese fue el origen del tope de $60 por barril al petróleo ruso que impusieron Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, el G7, estaba metido Japón también en esto, que impusieron a finales del año pasado, el mes de diciembre. Fue a partir de ese momento, si echamos un vistazo a la gráfica,
cuando el rublo empezó su lento declive. Rusia ha seguido exportando petróleo, pero a un precio inferior, tanto por el propio tope, que entró en vigor en febrero, como por el hecho de que los precios del barril de petróleo se han moderado durante todo este año. Tocando suelo, pues estoy mirándolo ahora, en el mes de marzo, que estaba el WTI a $66 el barril. Vamos, casi ya cerquita del precio del tope. Vamos, que ha entrado menos dinero y al mismo tiempo las importaciones han crecido, porque la guerra se mantiene y muchos insumos tienen que comprarlos fuera, especialmente en China, donde les piden dólares para liquidar el pago, o a través de terceros países, léase los Emiratos o Turquía, que es desde donde les llegan los productos europeos y estadounidenses. Por supuesto, turcos y emiratíes les piden dólares también. El resultado es que el superávit por cuenta corriente ha caído un 85%. La depreciación del rublo ha abaratado esas importaciones, pero al mismo tiempo ha abaratado las exportaciones que tenga Rusia, que es esencialmente gas y petróleo, pero al mismo tiempo han crecido las importaciones. Luego está la cuestión de la imagen, que tampoco es baladí. Hace un año el Kremlin exhibía la milagrosa recuperación del rublo como caso de éxito y demostración de que las sanciones no estaban funcionando, que tenía a las potencias occidentales agarradas por salvarse a la parte y que no iban a acusar desgaste económico alguno. Al contrario, que la guerra en Ucrania les fortalecía, les hacía incluso vivir mejor. La propaganda oficial insistió mucho en este tema durante meses. Lo sabemos porque los terminales propagandísticos rusos, no hace falta ni saber ruso, vamos. Estos propagandistas llegan a todos los rincones del mundo, en todas las lenguas, y esto lo hemos oído y lo hemos leído pues unas cuantas veces a lo largo del año pasado. Bien, esto es cosa, pues eso mismo, del año pasado. Esta vez no ha sido una caída abrupta en la cotización, como sucedió hace año y medio, sino algo mucho más lento y gradual, que obliga a tomar medidas cuanto antes. A corto plazo la verdad es que mucho no pueden hacer. El Banco Central puede subir los tipos, cosa que ya ha hecho, pero el país está financieramente aislado, por lo que es improbable que al calor de estos tipos más altos acudan fondos que buscan beneficios a corto plazo. Puede intervenir directamente en el mercado, reduciendo la compra de divisas extranjeras. Rusia compra de forma rutinaria moneda extranjera con los ingresos petroleros y de gas y así acumula reservas. El Banco Central tiene una reserva de divisas que se estima en unos 600.000 millones de dólares. Pero la mitad de eso no lo tiene, pero no lo tiene. Es decir, lo tiene, pero no tiene acceso a él porque está congelado en Occidente. Pero aún así, si deja de deshacerse de rublos para comprar dólares y guardarlos, eso beneficiaría la cotización del rublo, indiscutiblemente. Pero claro, tendría un coste. Habría menos dólares para importar bienes, lo que les obligaría a recortar gastos. El presupuesto de guerra es prioritario, así que ese recorte ha de venir por la parte civil. Con tipos de interés más altos y cierta escasez de dólares, la economía se enfriará y los productos importados serán más caros. Pero vamos, nada en lo esencial cambiará. Los rusos, a fin de cuentas, son un pueblo muy sacrificado que ha aguantado eso y cosas mucho peores. Vamos con la contrarréplica, que hoy es monográfica del tema de Argentina. Empezamos con Germán, que es argentino y que nos habla de los resultados de las elecciones PASO y nos habla más concretamente de Javier Milei y de cuál es su verdadera posición en el espectro político. Con respecto al programa del día anterior y el éxito electoral de Milei, quería aclarar algunas cosas que por ahí para las personas que no viven en la Argentina, como en tu caso, ser español también, no quedan tan claras. Yo creo que el estigma o el mote de ultraderecha Milei es bastante errado, no es del todo acertado, sobre todo por el tema de que el votante más de derecha rancio, más asimilable a lo que en España podría llegar a ser Vox, está con Bullrich, no con Milei. Una persona que fue Bullrich
que fue ministra de Seguridad en el último gobierno de Macri, donde tiene muy buena imagen entre las fuerzas de seguridad y entre el votante más rancio de la derecha, incluso con buenos ojos, a pesar de que ella fue integrante de un grupo guerrillero allá en los 70, eh, o, o de la juventud peronista de esa época, no con Milei. Y hay un escenario que puede ser real o no, de que el votante peronista tradicional, al verse entre la diatriba, entre elegir entre Milei y Bullrich, elija justamente a Milei, porque Bullrich tiene una imagen muy, muy de lo que acá llamamos gorila, lo más antiperonista que pueda haber. Y también el votante de Junto por el Cambio tiene un odio natural por la grieta que hubo en Argentina entre Macri y Cristina, entre el peronismo, antiperonismo clásico, eh, que jamás votaría probablemente a un tipo como Massa. Entonces, hay un planteo de que Milei para mí está en el medio de las dos fuerzas, no a la derecha extrema. Eh, yo quisiera saber en una doble vuelta entre Bullrich y Milei. Yo creo que ahí en ese caso Milei tendría más chance porque atraería el voto de muchos peronistas que jamás votarían a Bullrich. Y en el caso de Massa con Milei atraería el voto de muchos votantes justo por el cambio que jamás votarían al kirchnerismo. Y, así que en ese caso yo creo que Javier estaría ganando en ambos escenarios. De aquí a que eso pase, bueno, no lo sabemos, pero por lo pronto eso es una aclaración que me gustaría hacer. Muchas gracias. Patricia Bullrich representa efectivamente la derecha tradicional argentina. Horacio Rodríguez Larreta, el otro candidato de Juntos por el Cambio, se correspondería más con el centro derecha. Entre ambos no han sacado un mal resultado. De hecho, han quedado segundos, con el 28% de los votos, frente al 27% de los dos candidatos peronistas, los de Unión por la Patria, Sergio Massa y Juan Grabois. La pregunta, por lo tanto, es de dónde han salido los más de 7 millones de votos que se ha llevado Milei, nada menos que el 30%. No vienen de ese espacio porque ese espacio es nuevo. Se creó hace apenas 4 años con José Luis Espert y aquel partido que se llamaba Avanza Libertad. El PASO de 2019 lo he ido a mirar. Espert consiguió el 2% de los votos, el 2,1% y 150.000 votos. De modo que hay unos 6,5 millones de votos que han venido de otras partes. Creo que esta es la pregunta que se están haciendo ahora mismo todos los sociólogos de Argentina. Una parte puede venir de gente muy joven, que en 2019 aún no tenía derecho al voto, es decir, votantes nuevos. Otra de la abstención, gente a la que no le gustaba ninguno de los candidatos y prefirió quedarse en casa y pagar la multa, que ya me dijeron ayer en los comentarios del programa que era muy pequeña, de 50 pesos, es decir, unos 10 céntimos de euro, algo perfectamente asequible. Pero no creo que haya 6,5 millones entre jóvenes recién entrados en el censo y abstencionistas que estaban esperando todos a alguien como Milei para votarle. Así que este hombre ha tenido que sacar votos de otras partes, es decir, de la derecha macrista y de la izquierda peronista. Esto, como bien dice Germán, le situaría más en el centro del espectro que en la extrema derecha, tal y como se ha empeñado en remarcar la prensa. De cualquier modo, que la prensa argentina, ojo, también la española y la de otros países, califiquen a Milei de extrema derecha o ultraderecha no es extraño. Ten en cuenta que todo lo que no sea izquierda lo consideran derecha. Si esa derecha es especialmente rebelde o les planta mucha cara, es extrema derecha. Así funciona esto. No admite demasiados matices. Digamos que la izquierda es el statu quo. La derecha es el statu quo incorporando algunas reformas y la extrema derecha es todo lo que desafíe el statu quo. El statu quo en nuestro tiempo, en Occidente, es un estado elefantiásico. Podríais preguntarme, ¿dónde está la extrema izquierda? Bueno, pues la extrema izquierda no es más que el statu quo, pero llevado un poquito más allá, intensificado. Es decir, más impuestos, más poder político. Eso sería en esencia la extrema izquierda, es lo que tenemos, pero llevado un poquito más allá. Sería Yolanda Díaz en España, para que nos hagamos una idea. Bien, en eso, pues la verdad es algo que Argentina y España son indistinguibles, pero es que lo mismo sucede si nos vamos a Francia, Italia o a casi cualquier país.
Así es como se establecen las categorías rápidas, las etiquetas. Luego, es normal que un mensaje como el de Milei sea calificado de extrema derecha por la prensa. No quiero decir que sea acertado, pero sí que es normal conociendo la manera en la que etiquetan. ¿Por qué? Pues probablemente porque no saben dónde ubicarlo. Cuando paran un momento y se ponen a leer sus propuestas o su programa electoral o le escuchan hablar, dicen, ¿pero qué está diciendo? No encaja exactamente en ninguna de las cajas de los compartimentos que tenemos aquí creados. Bien, seguimos con Javier, que también es argentino y que nos habla de Milei como personaje público. Hola Fernando, te mando esta nota de audio porque he escuchado la contracrónica que hiciste sobre hoy sobre las PASO, las elecciones PASO en Argentina en las que Milei ganó. Y bueno, lo que me motiva a mandarte esta nota de audio es que en un momento de la contracrónica, no recuerdo muy bien tus palabras, discúlpame si me equivoco, pero creo que dijiste algo como que la izquierda ya le puso la etiqueta de peligroso, no sé si antiderechos o peligroso contra la democracia, algo así, no quiero citarte mal y de vuelta si me equivoco, discúlpame. Pero bueno, justamente sobre eso es lo que me motivó a hablarte, porque si bien, por supuesto que la izquierda lo demoniza, como digamos, cualquier agrupación política tiende un poco a demonizar a su adversario, en el caso de Milei, cualquier etiqueta de peligroso se la ha puesto principalmente él mismo. Yo no soy un seguidor de él, por supuesto que no lo voto, pero tampoco seguidor de escuchar lo que dice y todo ese tipo de cosas porque mucho no me interesa, principalmente porque es un sujeto muy extremadamente desagradable cuando hace un debate o cuando habla en público, y en relación a esto que te decía de peligroso y que él se lo buscó él mismo, estuve buscando todos los insultos, los agravios, los desprecios que él hace a sus interlocutores, que pueden ser políticos, que pueden ser periodistas, que pueden ser empresarios, no sé, cualquier persona que debata con él. Me permito ponerte este listado, que además es un listado que encontré en internet, pero también lo fui a googlear, a ver en YouTube, a ver si era realmente así o lo habían inventado, porque no quiero decir algo que no es. Y te voy a hacer un listado y desde ya te aclaro que es bastante desagradable y yo sé que en tu programa este tipo de cosas por ahí de palabras no te gustan poner, pero bueno, es hacia el debate, y si querés ponerle un pip o algo que tape la palabra mala, pero bueno, creo que es ilustrativo de la clase de persona y de por qué tiene la etiqueta de peligroso. Te paso a recitar. A una persona le dijo, pedazo de mierda, ¿por qué no estudias, hijo de puta? Otro, zurdo de mierda, te aplasto, sorete, gusano, arrastrado, pelado asqueroso de mierda. A otro, enano diabólico. A otro, torre de estiércol, pedazo de mierda. A otro, hijo de puta, la concha de tu madre, pedazo de mierda. A otro, parásito de mierda, la concha de tu madre, chorro hijo de puta. A otro, tontito, bobito, pedazo de pelotudito, te haces el boludo, la concha de tu madre, estúpido idiota. A otro, parásito chupa sangre. Bueno, ahí tenés. Esa es la persona que ha ganado las elecciones en Argentina. Y bueno, vos te das una idea que una persona que habla así en su debate público, a todo el mundo en privado decimos malas palabras, pero no a este nivel de ordinariez. Y si una persona en el debate público político se dirige a sus adversarios de esta manera, te das cuenta que no es una persona que está claramente en sus cabales o al menos en dominio de sí mismo. Y que a mí me parece peligroso una persona que sea el presidente de mi país, una persona que no sabe expresarse de otra manera que de esta. Eso más allá de, bueno, otras ideas suyas, como por ejemplo que no le parece del todo mal que si una persona necesita dinero pueda vender un órgano, o incluso a sus hijos, que también lo dijo, después trató de aclarar, pero bueno, nunca
terminó diciendo, estoy absolutamente en contra de que se vendan los hijos. Pero bueno, nada, eso es aparte. Bueno, me despido y de vuelta disculpas si esto no se puede publicar o no te gusta, pero bueno, es lo que dice mi ley y es, yo creo que hace a información. Es pública, o sea, la puede encontrar cualquiera, no me la inventé. Bueno, te mando un abrazo grande y como siempre me encanta mucho escuchar tus contacrónicas. Disculpa el largo del audio. Pues sí, Javier, soy plenamente consciente de que Javier Milei es un maleducado, es un muy insultón y que se deja llevar fácilmente por la ira. A mí eso personalmente no me gusta nada de él. Yo procuro ser siempre educado y trato de que lo sean conmigo. Los insultos gratuitos no me gustan, no me han gustado nunca. El insulto está ahí, es un recurso que nos ofrece la lengua y del que echamos mano cuando está justificado. No sé, si alguien te ofende gravemente, a título personal por supuesto, pues es normal que le respondas con un insulto. Ahora bien, construir todos los debates sobre los insultos no es ni mucho menos lo más adecuado. Dicho esto, yo cuando escucho a Javier Milei me llega distinto de lo que te llega a ti. ¿Por qué? Pues porque soy español y los insultos argentinos me hacen mucha gracia. Es decir, el término boludo para mí no es un insulto, es un argentinismo francamente gracioso. Si oigo a alguien decir sos un boludo o vete a la concha de tu madre, no me parece que le estén insultando. En serio te lo digo, me hace reír, sonrío en el acto. Algo así como cuando los argentinos oís a dos españoles insultarse. No sé, si oís que dos españoles están discutiendo y uno le dice al otro, y perdonad las expresiones, son a modo ilustrativo, le dice, eres un pedazo de gilipollas. Y el otro le responde, me cago en tu puta madre 100.000 pares de veces, que son dos españoladas, pues para mí son insultos graves, claro. Jamás se las diría a nadie. A no ser que esté justificadísimo. En cambio, para ti seguramente te sonará gracioso, una españolada, vamos. De ahí que Milei haga reír a los españoles cuando le vemos insultar. Seguramente también esto suceda con otros hispanohablantes, ¿eh? Milei es el arquetipo del argentino enojado, que se va calentando por momentos, en un crescendo diabólico que parece casi guionizado. Ese mismo enfado que transmite es el que tienen muchos argentinos, especialmente los jóvenes. De ahí que entiendo yo que muchos de ellos se hayan sentido representados. Pero vamos, esas formas tendrá que moderarlas. Si pretende llegar a presidente, claro. No digamos ya si llega a presidente. Lo será, porque lo será de todos los argentinos y las formas son importantes. La educación, de cualquier modo, no se debe perder nunca, y menos aún por parte de un presidente. Bien, seguimos con John, que no es de Argentina, es de Colombia y que también nos habla de Milei, pero en su faceta de economista. Y quisiera compartir esta reflexión que tuve mientras estabas dando las conclusiones finales del podcast del día de ayer, acerca de que lo de Milei fue una sorpresa y pues que si posiblemente se volviera presidente de la Argentina, digamos, en el caso de que lo lograra, implementar sus políticas generaría muchísima resistencia y muy probablemente, si no seguramente, no lograría hacer absolutamente nada de lo que desea hacer. Y se me vino a la mente un recuerdo de mis primeros semestres en economía cuando estaba haciendo una tarea de estudiar el libro de teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes. En esos tiempos usualmente me gustaba estudiar con videos de YouTube de gente que digamos, ya se había leído el libro y pues le daba a uno cierta guía para no estar tan perdido, ver qué era lo que quería decir el autor. En esas me aparece un video de Milei en una conferencia que le estaba dando acerca de precisamente ese libro, la forma en que él destrañaba el libro, decía que él lo había leído 2, 3 veces, que había sido engañado. Luego vi un video de Oscar Vara que era similar. Y honestamente me cambió la forma de ver mi carrera, me cambió la forma de ver el mundo. Y miré a ese video hace cuánto fue hace 6 años. Entonces empecé a pensar, a recordar. Y recordé otro video, de ese sí no estoy seguro hace cuánto fue, de un muchacho que le explicaba a una periodista en Argentina que la inflación era causada por el déficit público y por déficit público y no por inflación multicausal.
que era precisamente uno de los temas que Keynes también abordaba en ese libro. Y con lo de hoy, y haciendo memoria de muchas cosas más que yo sepa, Milei ha escrito libros, lo he visto en un montón de conferencias, lo he visto en televisión, lo he visto en todos lados. O sea, sé que ha dado clases públicas de economía en estratos, en lugares lejanos de la capital, estratos bajos. Y honestamente, creo que decir que lo de Milei es una sorpresa es equivocado. Lo de Milei es como, no sé cómo decirlo, ha sido algo que se ha sembrado con tiempo, que se ha hecho a través de todas las esferas, a mi parecer, desde la parte más alta académica hasta la pedagogía que se puede dar desde el barrio. Entonces, bajo ese punto de vista, decir también que la de Milei es imposible por la alta resistencia, yo no creo que sea imposible por la alta resistencia, porque si los políticos están viendo que la batalla cultural de la que me hago, así ahora que me acuerdo, Milei también hablaba de eso, que tenía primero que dar la batalla cultural antes de poder generar un nivel de gobernanza, ya no creo que sea tampoco tan imposible, porque el punto de vista que él está generando en la Argentina, o el que ya generó en la Argentina, precisamente cambia todas las reglas del juego. Y en ese sentido, la población ya piensa de otra forma, los políticos están mirando que por lo menos un tercio de la población ya ve la política de otra forma, y los otros 2 tercios restantes no, claramente en el tema empírico de llevar sus ideas al campo, perdón, a la realidad, tampoco han funcionado. No creo que estemos tan lejos de que inclusive el propio Congreso, en pos de mantener cierto favoritismo de la gente y no llevárselos tan a la contraria, desea implementar muchísimas de las políticas que él tiene. Y honestamente, me alegra por él, la verdad. Yo he visto que él ha sido muy implacable en su lucha cultural. Honestamente, me sorprende de parte de Milei. Eso sí me sorprende de él. Pero bueno, no tengo más nada que añadir. Muchísimas gracias, y esa es la primera vez que envío un podcast, una respuesta, y espero que no haya quedado tan mal. Un saludo. El Milei político, como comentaba ayer en el programa, es una versión muy reciente de Javier Milei. Yo la primera vez que oí hablar de él fue hace ya unos cuantos años, y en aquel entonces, aparte de ser ya un habitual en la televisión argentina, era conocido por sus libros y artículos de economía. En esa época era muy común verla en conferencias y charlas pues, que subían a YouTube y que han servido de inspiración a muchos estudiantes, como es tu caso. Su labor de economista y de divulgador no ha cesado hasta el momento presente. Vamos, hace solo unos meses, no sé si fue en abril o en mayo, la editorial Planeta lanzó un libro suyo titulado El fin de la inflación. Antes de eso había publicado otros libros relacionados siempre con temática económica. Entiendo ahora que venderá un montón, no hace 10 años, pero ahora tiene que estar hartándose a vender libros. En el caso de que no se hubiese decidido, creo que fue allá por 2019, a meterse en política, seguramente pues seguiría siendo lo que era hasta ese momento, es decir, un participante habitual de los programas y los debates televisivos en Argentina y un economista liberal con una faceta muy activista. Claro que de haber sido así, pues no estaríamos hablando de él ahora. Bien, vamos a terminar con Pizarro, que también, por supuesto, nos habla de la victoria de Javier Milei en las elecciones PASO. Que el libertarismo recabe votos hasta el punto de ganar unas elecciones es una grata novedad, aunque es probable que más que el convencimiento de la población en el liberalismo definido por Alberto Venegas Lynch hijo, esta se deba al convencimiento de la población en que con la política tradicional la perdición es evidente.
como la propuesta de Javier es la responsabilidad individual y el desmonte de los intereses creados, las dificultades para alcanzar la presidencia serán un comino ante las dificultades para implementar su acción política. Suerte, torero. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que es miércoles 16. Mañana es jueves 17 y estaré de vuelta. Hasta mañana.